Muy buenos días a todos los hermanos, ministros y demás personas que están reunidos hoy en la mañana de domingo 6 de julio de este año 2025, ahí en Calley, Puerto Rico. Que Dios los bendiga grandemente y todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultrasat 8 en los diferentes países. Pueden tomar asiento si están en pie. Hemos estado viendo cómo las profecías han estado siendo cumplidas y la señal grande que la humanidad siempre tiene es un profeta. Y para las naciones como naciones la señal grande es Israel. Y vemos cómo han estado ocurriendo en estos días ciertos eventos en donde Israel tiene una serie de situaciones, de conflictos y también demás naciones. Pero recuerden que todo eso es principio de dolores y todo está siendo encaminado y va a desembocar con el establecimiento de ese reino mesiánico, lo cual fue hablado por los santos profetas del pasado, en donde ellos recibieron la revelación de lo alto y estuvieron profetizando lo que sería ese reino mesiánico de paz, de felicidad, de prosperidad, y que fue identificado ese lugar como Israel, como la cabeza de todas las naciones. Fíjense que es una profecía, es un evento que fue identificado, no tan solo lo que ese reino iba a estar siendo establecido y ese reino iba a llevar a cabo y lo que ese reino era, sino que también se identificó el lugar. Al identificar Dios el lugar por medio de los profetas, el enemigo automáticamente iba a comenzar a atacar el sitio donde se iba a estar llevando a cabo esa promesa, porque esa es la labor del enemigo. El enemigo de Dios es que Dios no cumpla lo que Él promete. Vamos a decir, para que quede mal, Él con sus hijos. Y trata de adelantarse. ¿Y qué va a hacer con esa promesa que Dios dio? Pues tratar de destruir el lugar donde Él dijo que iba a ser ese reino de paz. Pero no va a lograr es su cometido, sino que Dios cumplirá su palabra, su promesa, como Él dijo que en aquella ocasión cuando estaban esclavos, Él dijo que los iba a libertar y los libertó. Él dijo que los iba a introducir a la tierra prometida y los introdujo a la tierra prometida, ¿ves? Porque es un Dios que cumple su palabra, su promesa. Ahora, como nación, pues vemos que es Israel una señal muy grande, pero también tenemos que ver qué es lo que Dios está haciendo para que eso se realice. Y tiene que tener entonces un medio del cual Él estaría usando para que esa promesa se cumpla. Y Amós capítulo 3 verso 7, Él nos dijo, no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus cielos, sus profetas. Por lo tanto, ese establecimiento tiene que venir por medio del Mesías príncipe, un hombre de este tiempo en el cual todo lo que Él estará haciendo será para ese propósito, para establecer ese reino. Y tenemos que ver qué obra que se estaría llevando a cabo para que lo podamos identificar. Ahora miren, en este mensaje el verano está cerca. Nos dice el doctor William Soto. Esto fue predicado el 30 de abril del 2004
en Calley, Puerto Rico, nos dice: la humanidad estará viviendo en días paralelos similares a los días que vivió el profeta Noé. O sea que la humanidad estará como en los días de Noé. La humanidad del tiempo en que Cristo cumplirá estas promesas será como el mundo antediluviano, que no conocieron el programa de Dios para aquel tiempo, no conocieron que habían llegado al final. Y el único que conocía el tiempo era un hombre, un profeta dispensacional. Nadie más conocía en esos días. Antes de Noé, pues Enoc sí conocía, pero luego siguió Noé. Y luego, cuando termina un profeta, llevar a cabo Dios la obra por medio de ese profeta y se lo lleva, pues continúa otro. Es la forma, es el patrón de Dios. Y luego cuando Dios le reveló a Noé que había llegado el tiempo para la destrucción de la raza humana, vean, Noé lo dio a conocer, pero no creyeron. La humanidad no conoció el tiempo en que estaban viviendo. Y así será la humanidad que estará viviendo en el tiempo en que estas profecías tienen que ser cumplidas. La humanidad ha llegado a una condición paralela a la humanidad del tiempo de Noé. Estamos viviendo en días como los de Noé. Estos son los días prometidos para la venida y manifestación del Hijo del Hombre. Sigue diciendo: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Será como aquellos días. En el verso 42 en adelante dice: velad pues, no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo, Cristo colocó un siervo fiel y prudente, al cual fue el mensajero correspondiente a cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. Y en medio de ese mensajero, Cristo en Espíritu Santo se manifestó y trajo el alimento espiritual para el alma de todos los hijos e hijas de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cada mensajero en su edad fue el siervo fiel y prudente de su edad. Pero ahora Cristo pregunta cuál es el siervo fiel y prudente al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. O sea, esté dando el alimento espiritual a tiempo a los hijos e hijas de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el que esté en este tiempo como mensajero de Jesucristo vivo, hay otro lugar. El domingo pasado leímos del ministerio de Elías, que estaría operando ese ministerio en un instrumento vivo. Por lo tanto, el que esté en este tiempo como mensajero de Jesucristo vivo en la iglesia de Jesucristo, dando ese alimento espiritual a la iglesia de Jesucristo, será el siervo fiel y prudente del día postrero, en el cual estará Cristo manifestado en Espíritu Santo. Ahora miren, en este mensaje que es el Espíritu Santo, el hermano Branham allí nos dice, estamos en la página 22, estamos en el fin de este tiempo. Cada hombre ha mirado hacia el fin en su día, esperando por la venida de Cristo. Esperando por la venida de Cristo lo subraya mucho. Pero a ellos les quedaba por delante mucho que ver. Tenían que ver el regreso de los judíos a su tierra. Los platillos voladores en los cielos. Escribe ovnis, platillos voladores. Y todas las cosas que estamos viendo hoy. Pero estamos en el fin, hemos llegado a él. Ellos sabían que la iglesia estaba llamada a recibir poder. Escribe, la iglesia recibiría el Espíritu Santo hoy, el cual haría en ella, o sea, en la iglesia, las mismas obras de Cristo, así como una sombra se hace más y más patente y refleja más.
Si usted toma un objeto y proyecta una sombra a la distancia, usted ve menos el reflejo del objeto en esa sombra. Después de un rato, la sombra se acerca más cerca a un árbol, por ejemplo, y la sombra y el árbol llegan a ser la misma cosa. El Espíritu de Dios ha obrado bajo justificación con Lutero, santificación con Wesley, el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Y he aquí, en el último día, Él está haciendo las mismas cosas que hizo cuando estaba en Cristo. ¿Qué es esto? La iglesia y Cristo han llegado a hacer la misma cosa. Y tan pronto como ellos se junten y el último eslabón aparezca, y ese último eslabón es un profeta, y el último eslabón aparezca, ella se irá clamando a través de los cielos. Y dibuja una estrella de David a la derecha y escribe hacia arriba: el último eslabón, cuando aparezca, la novia se irá. Y dibuja una piedra angular y adentro lo circula, miren, lo sombrea rojo y las edades, o sea, porque es ahí donde estaría la señal, que es el Espíritu Santo. Él lo representa ahí en rojo para uno saber. Y tan pronto como ellos se junten y el último eslabón aparezca, ella se irá clamando a través de los cielos. Se levantarán Wesley, Lutero y el resto de ellos de aquellos días anteriores. El primero será el último. Ahí está el alfa y omega. El primero será el último, o sea, será el Benjamín de los profetas. Vamos a tener que hacer una pausita aquí para ver algo aquí. El primero será el último. Ahora miren, ahora tengo 2 o 3 páginas abiertas ahí. El primero será el último. Pero miren, vamos a ver si no se me va esta parte aquí. Aquí, en este mensaje titulado La venida del Libertador. Tengo la fecha nada más ahí, la de 1984. Él dice aquí: ¿qué estará esperando el pueblo de Dios? ¿Qué estará esperando el templo espiritual del Señor? ¿Y qué estará esperando principalmente el lugar santísimo del templo del Señor? Estará esperando en este tiempo final la venida del Libertador. Y Él estará aquí. Y sabremos cuándo se habrá cumplido y sabremos cuándo estará en su templo y sentado en su trono en el lugar santísimo. ¿Cómo? Lo sabremos cuando desde el lugar santísimo, desde el trono del Señor, comience a oírse truenos, porque son los 7 truenos apocalípticos. Cuando comience a rugir como un león, cuando comience a traer el mensaje, no el mensaje que se trajo en las edades del pasado, presentado al Señor como Cordero de Dios, sino cuando comience a rugir y comience a surgir el mensaje que proclama el Señor en su segunda venida, como león de la tribu de Judá, como con todos los derechos de rey y de reyes, y con todos los derechos de rey de reyes y señor de señores. Sabremos que la venida del Libertador se ha hecho una realidad. Y sabremos que Él está, y sabremos que Él está en medio de sus ángeles, sus ministerios proféticos de Moisés y Elías, o sea, en medio de los 2 querubines. Sabremos que Él, ¿quién? El Señor, estará en medio de sus ministerios. Y sabremos que Él está en medio de sus ángeles, sus ministerios proféticos de Moisés y Elías. Y sabremos de esos ministerios, y sabremos que esos ministerios están operando aquí en la tierra por el Señor Jesucristo en su mensajero. Será el Señor Jesucristo el que operará esos ministerios en un hombre, en un mensajero. O sea, sabremos que en Él se estaría manifestando esos ministerios. Y sabremos que esos ministerios estarían operando aquí en la tierra por el Señor Jesucristo en su mensajero. Será el Señor Jesucristo el que operará esos ministerios en un hombre, en un mensajero, el último de los mensajeros, el Benjamín de los profetas. Pero que así como Benjamín, el hijo de Israel, recibió una doble porción, el Benjamín de los profetas también recibirá la doble porción ministerial del ministerio de Moisés y de Elías, para hacer la labor correspondiente a este tiempo bajo la dirección y bajo la unción del Señor.
Y él podrá decir en cualquier momento: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor con el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, para proclamar el día de venganza del Dios nuestro al reino de los gentiles, y para consolar a todos los enlutados, consolar al pueblo de Dios. Ahora, ese es el Benjamín de los profetas que estaría en este tiempo final llevando a cabo esa labor, en el cual estaría ese ministerio de Moisés y de Elías, y el Señor en medio de esos ministerios. Ahora miren, recuerden que allí el sábado fue que hablamos de la bendición que tuvo Benjamín, o sea, de la parte de Rubén y Benjamín, que era el primero y el último. Pero vean que al perder la bendición Rubén, Benjamín entonces es acompañado por José, que es su hermano de padre y madre, y viene Benjamín a obtener la bendición de la primogenitura por José también. O sea, obtuvo allí también la bendición, porque entonces viene a ser José con Benjamín ese palo de Judá y palo de José juntos. Ahí viene a ser el alfa y el omega en la mano del profeta. Ahora, aquí estamos hablando de 2 o 3 o 4 ángulos en uno solo, pero vamos a ir viendo cómo todo eso tiene que ver con el recogimiento tanto de las tribus, uniendo esas dos tribus, esos dos palos en la mano del profeta, tiene que ver con la restauración del reino, tiene que ver con el nombre nuevo, tiene que ver con la fe de rapto y todo, porque la bendición de la primogenitura está todo. Ahora vamos aquí en la página 22, sigue diciendo que es el Espíritu Santo. Y tan pronto como ellos se junten y el último eslabón aparezca, ella se irá clamando a través de los cielos, y ese es el profeta. Se levantará y Wesley, Lutero y el resto de ellos de aquellos días anteriores. El primero será el último, pero aparecerá el último. Si es el primero y es el último, es el primero que Dios pensó. Y el primero que Dios pensó allí, el primer hijo que hubiese nacido fuera Jesús. Pero vean ustedes que el segundo sería el último que aparecería acá. Si hubiesen nacido los hijos, Jesús hubiese sido primero y el segundo hubiese sido el que aparece último acá en este tiempo. Y allí estarían el alfa y el omega, el primero y el último. Pero como se llevó a cabo todo ese programa por causa de la caída, entonces se cumple plenamente que Él es el primero y el último. Si no, no se hubiese cumplido esa promesa allí. Pero los dos primeros velos de carne hubiesen sido esos dos, la primera y la segunda venida. Se levantará Wesley, Lutero y el resto de ellos de aquellos días anteriores. El primero será el último, y el último será el primero. El último profeta mensajero será el primero, y la resurrección habrá venido. Escribe la resurrección, Apocalipsis 11, 3 al 14. El último, el primero será el último, porque es el último que aparecería. Y ese último sería el primero, porque es el primero que resucitaría en este tiempo final, en la resurrección. ¿Ahí vieron qué tremendo? Ahí aparece como el primero y el último. Y ese último viene a ser entonces el primero. El primero en todo, tanto en la adopción, el primero en la resurrección, el primero en recibir ese cuerpo glorificado, vean, todo
es el primero y viene a ser el último, y ese último viene a ser el primero. Estamos en el tiempo del fin. Escúchenme. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en justificación fue simplemente una sombra muy clara. Luego el Espíritu Santo en santificación fue una sombra un poco más oscura. Después el Espíritu Santo en el bautismo espiritual fue una sombra aún más oscura. Pero ahora el Espíritu Santo mismo en la restauración de su propia persona, Él está aquí haciendo las señales y maravillas como Él lo hizo allá en el principio. Gloria. De todos modos, usted me llamará ahora un santo rodador. Si usted quiere comenzar a llamarme así, hágalo. Escúchenme ahora, hermanos, escuchen esto. Todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién enseñará él ciencia? ¿A quién hará él entender doctrina? A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos. Y ahí dibujo una piedra angular a la izquierda y la flecha hacia la piedra angular. Arrancado de los pechos sería arrancado de las edades. No a bebés presbiterianos o bebés metodistas o bebés pentecostales o a bebés luteranos, a bebés nazarenos. Él desea hallar a alguien que esté dispuesto a apartarse de los pechos y a comer carne sólida. Aquí está. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Isaías 28, 10 al 12. Esa es exactamente la manera como vino en el día de Pentecostés, profetizado 712 años antes de que viniera. El día de Pentecostés vino así, exactamente. Alguien ha dicho que debemos guardar el día sábado. No estoy rechazando ni haciendo mofa de la iglesia o de la religión de alguien, pero el día sábado, el sábado de Dios, fue el día de descanso. He aquí el día de reposo. Este es el reposo, dijo él. Da reposo al cansado. Este es el reposo. Amén. Será precepto sobre precepto, línea sobre línea. He aquí el descanso. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quién es Él? Aquel que viene a ti es paz. Él es tu señal. El último profeta, el cual viene con el Espíritu Santo. Esa es la señal de cada creyente cuando lo reciben. Si no lo reciben, no tienen la señal en ellos. Y no tendrían paz, no tendrían descanso. Él es tu señal. Él es tu consolador. Serás confortado, estarás en descanso y sellado. Ahora, terminando allí, la partecita que estábamos leyendo de nuestro hermano William en ese mensaje: el verano está cerca. Aquí nos dice, ya es en esa partecita donde nos detuvimos, ese mensajero. Vamos a ver dónde fue que me quedé. Aquí. Por lo tanto, el que esté en este tiempo como mensajero de Jesucristo vivo en la iglesia de Jesucristo, dándose alimento espiritual a la iglesia de Jesucristo, será el siervo fiel y prudente del día postrero, en el cual estará Cristo manifestado en Espíritu Santo. Ese mensajero no será Jesucristo, pero Jesucristo estará en Espíritu Santo manifestado en él, dando por medio de ese mensajero el alimento espiritual para el alma de todos los hijos e hijas de Dios. Y por medio de ese mensajero, Cristo en Espíritu Santo estará operando los ministerios del día postrero, los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, lo cual será una señal muy grande de que la humanidad ha llegado al tiempo en donde todas estas señales estarán siendo manifestadas y siendo vistas. Y los entendidos entenderán, verán esas señales y reconocerán que estarán viviendo en el tiempo profético y tiempo del cumplimiento de estas profecías, que son las señales de y para la venida del Hijo del Hombre y del fin del siglo y del fin del mundo. Por lo tanto, en la iglesia del Señor Jesucristo estará Cristo en Espíritu Santo manifestado, llamando y juntando sus escogidos del día postrero, y la humanidad verá que algo estará pasando, pero no comprenderá que es Cristo, que es que Cristo está llamando y juntando sus últimos escogidos en su cuerpo místico de creyentes. Será una obra sobrenatural la que estará siendo realizada por Cristo en Espíritu Santo
en medio de su iglesia. Hemos visto así en esta plática así un poco de mucho con demasiado, pero condensado. Eh, y hay que desmenuzar después poco a poco muchos lugares donde se habla de esa línea del eslabón y el primero y el último, primero en aparecer allá y luego acá viene a ser el último allá, primero con ese primer hijo que fue creado por el Espíritu Santo por medio de palabra hablada en el vientre de la Virgen María, Jesús. Sería el primero y este sería el segundo. Ahí están los dos, primero y último. Pero entonces lo que Dios hace es que extendió ahí ese primero y último, que era ese halo que salió de Dios, el cual en esa teofanía, vean, llevó a cabo toda la creación. Pero vean ustedes que luego de la caída, entonces hay un espacio de tiempo que se abre. Al final aparece el último y ese último que luego viene a ser el primero. O sea, es como cuando uno pone una encima del cerebro de alguien y pone un montón de símbolos de números, suma, resta, multiplicación, división, porque pero a la misma vez es tan sencillo. El que mira eso lo mira quizás de esa forma. Ahora hemos visto, sí, le podemos colocar en este tema, de esta plática, este tema, el último eslabón. Vamos a ver, el último eslabón en la tierra, un profeta. El último eslabón, allí nos dijo, el último eslabón, cuando aparezca la novia se irá. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde y en el día de hoy Dios nos hable directamente a nuestra alma, a nuestro corazón, con todo lo que Dios nos estará dando en la actividad correspondiente a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Recuerden que acá en Israel son 7 horas más. O sea, ahora acá son las 7 de la mañana. Allá en Puerto Rico son las 12 de la noche. O sea que son 7 horas más acá en Israel. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos.